Como habíamos visto en las últimas semanas, estamos en una serie de El carácter de Cristo. Y los que hemos escuchado todos estos mensajes, estoy completamente seguro de que hemos sido retados a través de la palabra que se ha compartido, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero, ¿cuántos no solamente han sido retados a través de la palabra, sino también han estado pasando momentos en los cuales su carácter ha comenzado a ser probado? ¿Alguien? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ay, eh, hace semana y media, te cuento rápido, hace semana y media tuve que viajar a Monterrey porque por alguna extraña razón mi papá nos dejó de contestar y desapareció como 2 semanas y no nos contestaba y no nos contestaba y no nos contestaba. Para no hacerte el cuento muy largo, evidentemente, en medio de todos esos días en los cuales estuvimos pensando y diciendo qué pasó con él, por qué no nos contesta, dónde está, nos metíamos a Facebook. Él estaba en Veracruz y viajó a Monterrey para una oferta de trabajo. Entonces, gracias, amigo. Y de repente nos metíamos a Facebook y empezamos a ver que se robaban gente y que era una forma de secuestrar a personas para llevarlos a trabajar con la mafia y todo eso. Entonces empezamos a pensar un montón de cosas y en medio de todo eso son momentos en los cuales hay tensión, son momentos en los cuales tienes que tomar decisiones rápidas. Entonces en ese momento he platicado con el pastor y con algunos aquí, les decía, es que creo que tengo que viajar a Monterrey para buscarlo, nadie lo está buscando, hay que poner una denuncia y hay que hacer algo porque está perdido, según yo, ¿verdad? Porque está extraviado. Entonces me fui con mi hermano a Monterrey, estuvimos miércoles, jueves y viernes buscándolo por la ciudad. Imagínate, Monterrey, si Cancún, yo siento que Cancún es grande, Monterrey es un monstruo. Y llegábamos y recorríamos las calles y no lo encontrábamos y nos decían, es que anduvo por aquí, es que anduvo por allá, es que estuvo acá, no sé qué. Entonces nosotros pensando que él andaba perdido caminando por las calles sin saber regresar, sin dinero, no contestaba el teléfono, un montón de cosas. La cosa es que hasta el día sábado, justo el día que nosotros nos regresábamos para Cancún, vamos a una casa hogar que nos lleva una chica de la fiscalía, muy amable, por cierto, y llegamos con ella y nos dice, es que puede ser que aquí esté, puede ser que aquí lo encontremos. Entonces nosotros entramos, vemos el lugar, había mucha gente comiendo de varios países y entramos y no estaba, y de repente nos salimos pues ya un poco resignados, ya teníamos a pocas horas de tomar el vuelo de regreso a Cancún y entramos y salimos, perdón, para tomar el carro cuando vemos que va entrando y nos dice y nos voltea a ver, me voltea a ver mi papá, me voltea a ver y me dice, mira dónde nos vinimos a encontrar, me dice. Y yo lo volteo a ver y le digo, no, no nos encontramos, te estamos buscando. Le digo, tenemos días buscándote, tenemos días yendo a lugares feísimos de Monterrey para encontrarte. Y me dice, yo pensé, uy, Jesús de Veracruz, me dice, tenemos, le digo, me dice, yo pensé que estabas aquí por una actividad de la iglesia. Y yo, no, papá, no estoy aquí por una actividad de la iglesia, estoy aquí porque vine a buscarte, porque vine a encontrar. Pero como era el último día, honestamente teníamos muy pocas esperanzas. Y luego de repente yo entraba a mi galería a ver las fotos de Santi con él y yo me ponía a llorar porque yo decía, ¿y si no lo encontramos? Me voy a regresar a Veracruz, digo a Cancún. ¿Verdad? No, a Veracruz, a Veracruz. Digo a Cancún, a Cancún. A Cancún, a Cancún. Me voy a regresar a Cancún y aquí no va a haber nadie buscándolo. La fiscalía nos dice que los va a comenzar a buscar, pero no tenemos certeza de eso. Entonces, gracias a Dios lo localizamos y gracias a Dios estaba bien, pero en medio de esos momentos, no te niego que fue un momento en el que sentí que era una forma en la cual Dios estaba probando nuestro carácter. Y entonces, ya que regresé a Cancún,
Y me pongo a platicar con mi esposa. Ella me preguntaba, Oliver, ¿y te has preguntado por qué Dios permitió esto? Y entonces, muy sabia mi esposa, como siempre, ¿verdad? Me dice, ¿te has puesto a pensar por qué Dios permitió esto? Y yo, o sea, yo venía abrumado del vuelo y venía con eso, y de repente ella me suelta esa pregunta y me dice, muy probablemente Dios te permitió sentir que lo perdías para valorar su relación. Mi papá vive en Veracruz, lo vi en enero de este año, pues, pero nuestra relación no es tan cercana. Y me decía, muy probablemente Dios te permitió que sintieras que lo perdías o no sabías la incertidumbre, porque eso es peor todavía, la incertidumbre de no saber qué pasó con él, para que valoraras tu relación con él. Y dije, sí es cierto. Y recordaba este pasaje en Romanos capítulo 8 que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en medio de esa situación me di cuenta que había algo que Dios quería enseñarme. Y en esta serie del carácter de Cristo hay un aspecto del carácter de Jesús que me parece muy importante platicar el día de hoy, y son las relaciones. Son las relaciones. Y el tema de esta mañana, si quieres ponerle nombre, se llama los unos a los otros. Entonces, en este asunto de fortalecer relaciones, tenemos que tener en cuenta que si el Espíritu Santo, que si Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros, mis relaciones tienen que cambiar. La manera en la que llevo mis relaciones debe de cambiar. Porque el carácter de Cristo siempre se verá en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Si nos ponemos a analizar la Biblia y los evangelios, el carácter de Jesús se manifestaba a través de relaciones. Y tú y yo, si estás en este lugar, estoy seguro o quiero estarlo, de que entiendes que tú y yo no nacimos para estar solos. No nacimos para vivir de manera individual. No nacimos para estar en soledad. Nacimos para vivir en comunidad. Y una de las características que son sobresalientes del carácter de Jesús era cómo Él llevaba sus relaciones. En todas las relaciones que Jesús mantenía a lo largo de la Biblia, Él hablaba con amor y con verdad. Eso sí, no buscaba Él agradar a todos, pero sí amaba a todos. Y sus relaciones siempre llevaban a la restauración y a la transformación a través de la verdad. Y quiero que me acompañes al libro de Juan en el capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 35. Qué rica sabe el agua. Gloria a Dios. Me ofrecieron coca, y dije que no. Dije que no. Dominio propio. ¿Qué onda con ese dominio propio? Juan capítulo 13, verso 35. Dice de la siguiente manera: en esto conocerán todos que son, ¿qué? Mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ajá. Dice, no está Jesús al hablar de esto, no está diciendo, hey, van a saber que son mis discípulos por la cantidad de cosas que ustedes saben. No les dice, hey, van a conocer que son mis discípulos porque hablan como yo. Van a conocer que son mis discípulos porque se visten como yo. No dice eso, dice, conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Esto quiere decir que el cristianismo auténtico no se mide por cuánto tú y yo sabemos, no se mide por cuántas veces asistimos a la iglesia, no se mide por cuántas veces asistimos a nuestro grupo Conexión.
está medido por la calidad de nuestras relaciones entre otros hermanos y cómo nuestras relaciones reflejan el amor de Cristo. O sea que madurez no solo se mide en cuánto sabemos, sino en cuánto amamos. Y la evidencia de este discipulado, de esta serie, de todo lo que hemos estado hablando en estos días, no solamente es traer a tu mesa una buena enseñanza, sino fortalecer nuestras relaciones. Porque el fruto del Espíritu, escucha bien, el fruto del Espíritu del que habla Gálatas capítulo 5, 22 y 23, no se mide por una sola persona. Eso se mide a través de la fricción del día a día. Porque ¿cuántos de ustedes se pueden autoproclamar amorosos? Ah, es que yo soy bien amoroso. Ah, es que yo soy bien amable. No, no, no. Hay una paz dentro de mí. No, si supieras, Oliver. Ah, yo emano bondad. ¿Verdad? Claro, nosotros podemos decir muchas cosas de nosotros mismos. Tú y yo podemos hablar muy bien de nosotros mismos y algunos pecamos de demasiada autoestima porque decimos, es que soy demasiado bueno, es que soy demasiado, soy bien chido, soy bien... Lo interesante sería hacerle esa pregunta a tu vecino, hacerle esa pregunta a tu esposa, hacerle esa pregunta a tu esposo. Porque la única manera en la que el fruto del Espíritu puede ser medido es a través de nuestras relaciones. Porque el carácter de Jesús es relacional. Y como este evangelio, el evangelio que predicamos, el evangelio al que hemos sido llamados, es para vivir en comunidad, no solamente con las personas que asisten a la misma iglesia, sino también con las que conocemos afuera de este círculo. Tú y yo tenemos que fortalecer y reflejar a Cristo en nuestras relaciones. Porque no hay verdadero carácter de Cristo sin relaciones sanas. Lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra no solamente fue reconciliarnos con el Padre, sino reconciliarnos entre nosotros mismos. Acompáñame a Efesios capítulo 2, por favor, verso 14. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Dice así, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si Cristo está en nosotros, tú y yo necesitamos fortalecer nuestra relación con nuestros hermanos. Y la manera en la que honro, la manera en la que elimino diferencias y la manera en la que resuelvo conflictos va a ser la evidencia. Efesios capítulo 4, verso 2. Acompáñame ahí, por favor. Más adelantito, Efesios 4, verso 2. Dice así, dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice después? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la palabra soportándonos significa sostener, aguantar, sobrellevar, mantenerse firme con alguien a pesar de las dificultades. Hermanos, soportar no es tolerar. Porque nosotros muy probablemente toleramos a ciertas personas. No, pues no me queda de otra. Va a mi grupo Conexión. Pues no me queda de otra, pues es mi líder, es el líder que me tocó. Ni modo, ni modo.
No, pues no me queda de otra. Asistimos a la misma iglesia. No, vive por mi rumbo, me lo tengo que topar. Vivimos en el mismo fraccionamiento, tengo que saludarlo. No me queda de otra. No. Soportar, lo que dice Efesios capítulo 4, verso 2, sobre soportar, no habla de tolerar porque no hay de otra. Habla de llevar las cargas los unos a los otros. Es de aguantar juntos en los momentos complicados. Amar cuando todo está bien es fácil. Pero amar en los tiempos difíciles debería de ser nuestro día a día. Y el soporte mutuo, el ayudarnos, el soportarnos los unos a los otros, el aguantar los unos a los otros, el llevar las cargas los unos de los otros, va a fortalecernos a nosotros, fortalecer la iglesia y nos va a ayudar a crecer. Porque soportar no es aguantar con amargura. No es decir, pues ¿qué le voy a hacer? Pues así es Él. Es tener gracia con los demás mientras Dios trabaja con ellos. Porque déjame decirte algo, de la manera en la que Dios está trabajando con alguien con quien muy probablemente no tienes tan buena relación, Dios también está trabajando contigo. Soportar no es aguantar con enojo oculto, sino con una acción sostenida de amor. Aguanto, soporto porque te amo y porque sé que Dios está obrando en ti. Soportar es la actitud de aquella persona que permanece, que no se aleja, que no se ofende fácilmente, sino que se mantiene en comunión. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, verso 28. Y hay algo en lo que tú y yo tenemos que ejercitarnos. Gálatas 3, 28. Y este asunto en el que tú y yo tenemos que ejercitarnos es en eliminar las diferencias. Y Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. O sea que las barreras que nos separan, las barreras culturales, las barreras económicas, las barreras de intelecto o las barreras personales que de alguna manera nosotros mismos ponemos, son derribadas en el momento en el que tú y yo creemos en Cristo Jesús. Porque nosotros como iglesia debemos ser ese lugar en el que abracemos y que eliminemos toda diferencia, todo aquello que nos separa. Porque cuando hay diferencias, la diferencia elimina la comunión. La diferencia elimina la comunión. Y todos tenemos un lugar en la mesa. Por eso tenemos ese letrero pegado ahí. Ya lo vamos a borrar, pero todavía no. Todos tenemos un lugar en la mesa. Todos tenemos un lugar para sentarnos. No se trata de ignorar aquello que nos ofende, aquello que nos lastima, sino mirar las diferencias a través de los ojos de Cristo. Porque los problemas se hacen más grandes cuando tú y yo ignoramos, suponemos y dividimos. Y necesitamos ejercitarnos en eliminar todo aquello que nos separa, porque Cristo vino a reconciliarnos los unos con los otros. Hermano, esto que te estoy hablando y lo que hemos estado hablando las semanas pasadas no son técnicas o pasos de convivencia sana y de comportamiento. Es el día a día de aquellos que quieren reflejar a Cristo. Pero qué fácil es señalar los errores del otro. Qué fácil es señalar lo que me gustaría cambiar de la otra persona. Mateo capítulo 7, verso 3 y 5. Dice así: ¿por qué te centrarías
en los defectos de la vida de otra persona y no te darías cuenta de los evidentes de la tuya? ¿Cómo podrías decirle a tu amigo, déjame mostrarte dónde te equivocas cuando eres culpable de aún más? Estás siendo hipercrítico e hipócrita. Primero reconoce y aborda tus propios puntos ciegos, luego podrás abordar el de tu amigo. Y pasamos mucho tiempo señalando los errores de los demás. Mucho tiempo señalando en lo que se equivoca el hermano que muy probablemente no me cae tan bien. Pero nuestra labor debería ser día tras día preguntarle al Espíritu Santo qué es aquello que Él quiere transformar en mí. Porque nosotros no somos nuestro temperamento, nuestras opiniones ni nuestros errores. Tú y yo y todos los que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos sus hijos. Somos sus hijos. Eliminar las diferencias es hablar con amor y es escuchar con humildad. Santiago capítulo 1 verso 19 lo dice así. Dice, por esto, hermanos míos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Muy probablemente aquello que nos separa se resuelve con una comida, con un cafecito, con una picaña, ¿verdad? Un pampas. Te la pongo más fácil, un ludim. ¿Verdad? Un ludim. Gloria a Dios por el ludim. Mención no pagada, ¿verdad? Entonces, necesitamos ejercitarnos en eliminar las diferencias, pero también necesitamos ejercitarnos en la honra. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amados los unos a los otros. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y honrar en la Biblia habla de dar el valor correcto a la persona. Habla de estimar, reconocer el peso y la dignidad que la otra persona tiene. Honrar no es ver a través de nuestros ojos, sino ver como Dios los está viendo. La honra no depende de merecimientos, sino de la obediencia que nosotros tenemos a Dios. Por eso, hermano, honrar es hablar bien, es pensar bien y actuar bien hacia los demás. Necesitamos dar honra a través del trato que le damos a otras personas. Necesitamos dar honra a través de nuestro carácter y nuestra conducta con otros, porque nuestra honra se va a reflejar en la manera en la que tú y yo tratamos y hablamos con otros. Y cuando me enfoco en lo malo, levanto divisiones, levanto muros, pero cuando honro, cuando hablo bien, cuando escojo honrar, construyo un camino que nos lleva a la restauración. Y yo no estoy hablándote aquí que todos te tienen que caer bien, porque muy probablemente hay diferencias entre algunos de nosotros. Muy probablemente tengo una diferencia con Lemuel. Pero nuestras diferencias se pueden arreglar porque estamos en Cristo Jesús. Antes, cuando estábamos allá afuera, cuando estábamos en el mundo, todo aquello que nos ofendía y todo aquello que nos lastimaba, lo único que nosotros hacíamos era juntarnos a lo mejor con alguien más que estaba de la misma manera y que estaba herido y alimentar nuestra herida y hacer más grande ¿cómo se llama? La llaga. Hacer más grande. Pero ahora en Cristo Jesús, todo aquello que nos separa se elimina porque alguien ya lo eliminó en la cruz del Calvario. Y entonces tú y yo tenemos que reflejar el carácter de Cristo diciendo, Dani, perdón. Dios está trabajando contigo.
Dios está trabajando conmigo. Ya no hay judío, no hay esclavo, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Honrar es imitar a Cristo. Honrar es reflejar su carácter. Y así como tenemos que ejercitarnos en resolver diferencias, en eliminar diferencias, tenemos que ejercitarnos en honra. Y la manera en la que tú y yo hablamos de otros hermanos. Porque muy probablemente de las cosas que más hacemos es juntarnos con aquellas personas que piensan y sienten exactamente lo mismo que nosotros. Y en lugar de eliminar diferencias y en lugar de honrar, solamente hablamos de lo mismo y seguimos contaminando nuestro corazón. No, es que yo no me llevo con Raúl porque no me saludó. Ah, ¿a ti no te saludó tampoco? A mí tampoco me saludó. ¿En serio no te saludó? Sí. No, es que nunca me han subido la alabanza. No, es que nunca, el pastor nunca ha ido a mi casa a tomar un café conmigo. Y entonces comenzamos a buscar a personas que están en la misma situación o que tienen la misma herida que nosotros, y en lugar de eliminar las diferencias, alimentamos las diferencias. Y comenzamos a construir muro sobre muro y muro sobre muro, y eso nunca se va a sanar. Y la única manera en la que tú y yo vamos a crecer en nuestro carácter es cuando tú y yo aprendamos a eliminar todo eso. Porque hay diferencias, claro que hay diferencias. Hay situaciones que probablemente nos separan, claro que las hay. Pero no se trata de todo lo que nos separa, sino se trata de aquel que ya hizo todo para unirnos, de aquel que ha hecho todo para conectarnos y para mantenernos en comunión. De eso se trata. Pero quizá uno de nuestros problemas más grandes es nuestra incapacidad para resolver todos esos conflictos. Porque déjame decirte algo. Los conflictos son inevitables. No, es que algunos dicen, no, es que me voy a divorciar porque el problema es él o el problema es ella, y así termina el problema. No, te vas a volver a juntar con alguien, te vas a volver a casar y vas a seguir teniendo conflictos. No, mejor me cambio de iglesia, porque no, ya no, esto no funciona. Vas a seguir teniendo conflictos. No hay relación perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay amistad perfecta, no hay absolutamente nada perfecto más que Cristo Jesús. La pregunta no es si habrá conflictos, la pregunta es ¿qué hacemos con los conflictos? La pregunta es cómo resolvemos los conflictos, cómo afrontamos las diferencias, porque el conflicto es inevitable, pero vivir resentido sí es opcional. Vivir de esta manera sí es opcional. Y lo que destruye las relaciones no es solamente el desacuerdo y todo aquello que de alguna manera nos separa, sino el orgullo que nos impide acercarnos con la otra persona y perdonar. Porque probablemente alguien te falló, sí, muy probablemente alguien te falló. Yo recuerdo que cuando tuvimos a Santi, estábamos, pues es nuestro primer hijo, asustados y no sabíamos qué hacer con él, y nos dieron una lista de un montón de cosas que no se podían hacer. Y cuando vamos con el pediatra, o no me acuerdo con quién era, nos dice, hagan su mejor esfuerzo. Hagan su mejor esfuerzo. Algún día tendrán que sentarse con él y pedirle perdón por algo. Sí, porque hay diferencias. Porque las diferencias con mi hijo son inevitables. Tiene 2 años, sí.
Pero de repente le digo que haga algo y me dice, no. ¿Qué onda? Y claro que genera algo dentro de mí, pero no lo dejo de amar. Ahora, es fácil porque es mi hijo, claro. Pero de la misma manera en la que tengo que generar esa relación con Él y eliminar las diferencias o aquellas cosas que nos separan, de la misma manera necesitamos hacerlo con nuestros hermanos. De esa misma manera necesitamos hacerlo con aquella persona que probablemente no nos cae tan bien. Porque, hermano, resolver conflictos no es opcional para el discípulo de Cristo. No, lo voy a hacer después porque no pasa nada. No. Para el discípulo de Cristo, alguien es discípulo de Jesús. No es opcional, no es opcional. Resolver conflictos es una señal de madurez. Evadir todos los conflictos va a producir más resentimiento en nosotros, va a producir más heridas en nosotros, pero afrontarlos va a traer restauración. Romanos capítulo 12, verso 18 dice así. Me encanta cómo dice este pasaje. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Le pegué aquí. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Imagínate, el reto es enorme. Dice, estad en paz con todos los hombres. Porque la iglesia sana no es aquella que no tiene conflictos, sino aquella que los resuelve. Aquella que tiene la capacidad de resolverlos, aquella que tiene la capacidad de acercarse y decir, oye, perdóname. Oye, lo siento. Oye, si tuve esta actitud incorrecta, lo siento. Reconocer que Dios está trabajando en mí, pero también reconocer que Dios está trabajando en él. Hermano, los conflictos no van a acabar, pero vivir con resentimiento sí podemos escogerlo. Mateo capítulo 5, verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Resolver conflictos es madurar y es reflejar a Cristo, y necesitamos ejercitarnos también en esto. Hace unos años vino el pastor José Félix y dijo una frase que se me quedó grabada y la sigo teniendo. Siempre se puede amar más. Siempre se puede amar más. Sí. Ese que a lo mejor no te cae tan bien, sí lo puedes amar un poco más. Sí, esa persona con la que quizás no tienes tan buena relación, sí la puedes amar más. Sí, tu líder de grupo conexión, que muy probablemente no es el mejor porque ninguno lo somos, sí lo puedes amar más. Sí, esa persona con la cual has tenido diferencias en todos los años que llegas en la iglesia, por una tontería probablemente, sí la puedes amar más. Y lo único que nos ha separado de vivir una relación sana con nuestros hermanos es una conversación y es eliminar nuestro orgullo. Y a lo mejor tenemos que tener conversaciones incómodas para eliminar lo que nos separa y comenzar a reflejar a Cristo. Porque ni siquiera nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que nos han detenido a lo largo de todos los años de nuestra vida, no solamente ha sido nuestra situación económica, nuestra situación mental o nuestra educación, sino las diferencias que hemos tenido con las personas con las que nos hemos cruzado en el camino. Porque quizás has tenido diferencias con tus padres. Porque quizás has tenido diferencias con tus hermanos. Porque quizá hay un familiar tuyo con que tiene años que no hablas y años que no platicas porque pasó una cosa que los tiene separados. Pero así como sucede allá afuera, así también sucede aquí adentro. Sí, aunque estamos en la iglesia. Sí, aunque todos hace ratito estábamos cantando, Cristo ven, gobierna mi hogar. Sí. Aunque todos hace ratito estábamos declarando, yo te amo a ti. Sí, Señor, sí. Sí hay diferencias.
es inevitable, pero resolverlas es parte de aquello que tú y yo tenemos que ejercitarnos. La clave de resolver conflictos no es tener la razón. ¿A cuánto les gusta tener la razón? A todos nos gusta tener la razón. A todos nos gusta tener la razón, pero no se trata de tener la razón. La clave de resolver conflictos es recuperar a mi hermano. Es recuperar la relación. Aunque eso incluya que yo tenga que decir que yo me equivoqué, aunque probablemente yo no me equivoqué, sí. Pero Oliver, eso es injusto. No importa que sea injusto. No estamos hablando de justicia, estamos hablando de recuperar relaciones, de fortalecer relaciones, de ayudar a la comunión, a fortalecer la comunión de unos con otros. No se trata de obtener la victoria o obtener la razón, se trata de recuperar el corazón. Y nuestro carácter no se va solamente a manifestar cuando hablo bien de mi hermano, sino cuando tengo que elegir entre hablar mal de él o restaurar. Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice soportándonos, otra vez, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a otros. Si alguno, escucha bien, dice, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Alguien tiene una queja contra alguien? Sí, Suriel, sí. Él levantó la mano. Kevin dice también que sí. Si alguien tiene una queja contra alguien, y creo que muy probablemente todos tenemos una queja contra alguien. De la manera, escucha bien el reto, de la manera en la que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo deja claro el apóstol Pablo, dice, sí, soportándonos y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguien, que seguro la hay, tiene queja contra alguien, recuerden cuánto Jesús te ha perdonado para que entonces te sea más fácil perdonar a alguien más. La persona inmadura, la persona que no ha sido trabajada en su carácter y no refleja a Cristo, se queda atada a la herida, pero la persona madura se parece a Cristo y elige soltar. Resolver conflictos no es callar, no es huir, es perdonar y restaurar, porque el carácter de Cristo se mide en cuanto amamos al que nos falló. Qué fácil es amar a la persona que siempre nos ha tratado bien. Pero a lo largo de los años y conforme va pasando el tiempo, comienzan a haber diferencias. Yo tengo amigos de muchos años y en algún punto de nuestra vida hubo diferencias. Conozco a Johnny de hace 4 años y de repente me manda mensaje y me dice, Oli, me desesperas. Me dice, Oli, me desesperas, me dice. Porque evidentemente, aunque nuestra relación es cercana, evidentemente hay cosas entre nosotros que son diferencias. Pero las cosas que nos unen son más grandes que las cosas que nos separan. Siempre recuerda eso. Todo aquello que te une a la persona con la que quizá te ha fallado es más grande que todo aquello que te separa de él. Porque aquello que nos une tiene nombre y se llama Cristo Jesús. Aquello que nos une no es que asistimos a Iglesia Restauración todos los domingos. Aquello que nos une no es que vamos a nuestro mismo grupo Conexión. Aquello que nos une no es que nacimos el mismo día y que tenemos la misma fecha de cumpleaños, ¿verdad, Lemuel? No solamente nos une eso, nos une que Cristo Jesús murió por él y también murió por mí. Jesús murió por todos nosotros. Pero el inmaduro se ofende por todo. El inmaduro evita la confrontación. Pero aquel que
comienza a trabajar en su carácter, busca la reconciliación. Y Jesús sabía esto. Jesús tenía claro esto. Y en Juan capítulo 13, verso 3, acompáñame. Con este mensaje que nos dice Oli, quiero hacer una representación o algo así. ¿Me ayudas tantito, Johnny? Ponte aquí. Raúl, aquí. Dieguito, acá. Zacarías 3 nos habla de que tiene una visión acerca de Josué. Y Josué está frente a Dios y el acusador, perdón Johnny, fue lo que te tocó. El acusador está hablando todo lo malo que Josué hizo, reales, pero cosas malas, está acusándolo. Y cuando el acusador está diciendo todo eso, aparece Jesús y dice: Jehová te reprenda. Ok. Lo que Oliver nos está hablando es acerca de la comunión los unos con los otros. Entonces, si nosotros tenemos diferencias entre hermanos y alguien nos hizo algo y comenzamos a hablar mal acerca de ese alguien, me paro junto al acusador y comienzo a hacer la función que el acusador hace, que es hablar mal. Pero si mi prioridad es recuperar la relación, me voy a sentar del lado de Jesús y voy a reaccionar de acuerdo a su carácter. Entonces, el Padre está viendo y está escuchando de todo esto. Pero cuando Cristo interviene, las palabras del acusador pierden sentido. Entonces, cuando mi carácter se parece al de Jesús, mis palabras son diferentes y voy a reaccionar como Cristo reaccionó en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así es como voy a poder perdonar y voy a poder restaurar la relación los unos con los otros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces yo voy a decidir en dónde me voy a sentar. Si junto al acusador para hablar mal acerca de aquellos que me lastimaron, pastores, líderes, compañeros de la iglesia, o padres, o abuelos, o familia, y voy a empezar a hablar mal porque te has sentado en una silla, en una mesa donde todo lo que hablan es en contra de alguien y te involucras en la plática. Sí, es cierto, es que el carácter que tiene es malísimo. Pero ¿qué tal si nos sentamos en esa mesa y cambiamos el ambiente y comenzamos a hablar acerca de lo que habla Jesús? Yo no me siento en mesas de esas. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar sobre el perdón y sobre restaurar la relación? Porque es tener comunión, porque somos un cuerpo. Y si estoy sentado allá, hiero al cuerpo, lastimo al cuerpo. No solamente a una persona. Esto no se trata de una persona, se trata de el cuerpo. Solo eso quería decir. Gracias. Buenísimo. Y en Juan capítulo 13, verso 3 al 10, dice así: Jesús sabía que entre sus discípulos había diferencias. De repente ellos tenían conversaciones y decían: ¿Quién será el más grande? ¿Quién de todos aquí será a lo mejor el primero? Jesús sabía que había diferencias entre sus discípulos. Y entonces en Juan capítulo 13 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Y le contestó Simón Pedro: Señor, no solamente lava mis pies, sino lava también mis manos y la cabeza. Y Jesús le contestó: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y Jesús, siendo el Maestro, siendo Cristo, siendo Dios, en un acto de humildad, se arrodilló y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Él no hizo esto como un ritual, no hizo esto como una ceremonia, hizo esto como un acto y un ejemplo práctico de humildad y cómo debemos tratarnos los unos a los otros, pero al mismo tiempo cómo limpiar las diferencias. ¿Cómo eliminar las diferencias? Entonces, cuando Pedro ve esto y le dice: pues, Señor, ¿cómo crees que me vas a lavar los pies? ¿Cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contesta: necesito hacerlo, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender más adelante. Y Pedro le dice: bueno, si vas a lavarme los pies, pues lávame todo de una vez, todo completito. Y la respuesta de Jesús es: no lo voy a hacer porque ya estás limpio, solo necesito lavarte los pies del cochinero de todos los días, de la suciedad diaria, de las diferencias que van sucediendo en el día a día. Todos aquí hemos creído en Jesús y todos aquí de alguna manera hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo y sabemos que estamos con el Señor. Y el Espíritu del Señor ha comenzado a vivir en nosotros. Pero eso no quiere decir que tú y yo no tengamos errores y no tengamos situaciones y no cometamos pecado en el día a día. Claro que sí. De eso hablaba Jesús. De eliminar las diferencias del día a día. Dice: yo no voy a lavarte completo, solamente voy a limpiarte los pies, porque día tras día hay y están sucediendo cosas que nos separan. Y lo que quiero hacer es eliminar esas diferencias. Lo que quiero hacer es eliminar todo aquello que nos separa. Por eso necesito lavarte los pies. Resolver conflictos es acercarse y no alejarse. Y lavar los pies habla del deseo de restaurar la relación. Jesús dio el ejemplo gráfico de humildad en medio de un momento complicado. Él no predicó con humildad, él vivió y se entregó y eligió humillarse en lugar de pelear. Y tú y yo necesitamos crecer en la estatura de Cristo. Hermano, la iglesia, tú y yo, no se mide por el edificio, no se mide por los aires acondicionados, no se mide por la alabanza, se mide por la calidad de amor que brindamos los unos a los otros. Y este acto de Jesús puede decir: yo los amo. Yo sé, Pedro, yo sé que me vas a negar, pero te amo. Yo sé que me vas a fallar, pero te amo. Yo sé que hay diferencias entre nosotros, pero te amo. Lo que Jesús estaba haciendo es elegir el amor sobre la diferencia. Cuando hay amor, cuando hay honra y reconciliación, la gente comenzará a ver a Cristo a través de nosotros. Y ese es el reto: manifestar a Cristo. ¿Me ayudas, amigo? Ese es el reto, reflejar a Cristo. Hermano, aunque esta labor pareciera una serie de instrucciones y serie de cosas que tú y yo tenemos que hacer, el Padre no nos ha dejado solos. En todo esto necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 16 al 17, y voy terminando.
Dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, hermano, es quien hace que la vida de Cristo se comience a formar en nosotros. Él produce lo que tú y yo jamás por nuestras propias fuerzas vamos a conseguir hacer. Lo que tú y yo necesitamos es pedirle la ayuda de su Espíritu para comenzar a eliminar y hablar todo aquello que tengamos que eliminar. El Espíritu Santo produce paciencia en momentos de presión, amor cuando hay ofensa, gozo en medio de momentos dolorosos y paz en medio de la incertidumbre. La obra del Espíritu Santo es profunda, es constante porque Él está en nosotros. Él no viene solamente a llenarnos de poder, Él viene a formar en nosotros a Cristo. El Espíritu Santo viene a formar en nosotros a Cristo. Hermano, tú y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para restaurar relaciones. Cuando somos guiados por nuestra propia carne, cuando somos guiados por nuestro propio juicio, elegimos la ofensa en lugar del perdón. Elegimos alejarnos en lugar de acercarnos a restaurar. Elegimos huir en lugar de buscar resolver. Y estoy seguro que todos en este lugar tenemos algo que resolver. No, Oliver, yo estoy bien. No. Hay gente que tiene que venir a resolver conmigo. Yo no tengo que ir a resolver con nadie. Ese es el camino fácil. No, hay gente que tiene que venir a mí a pedirme perdón porque me hicieron. Sí, hermano, ese es el camino fácil. Eso es lo más sencillo. Esperar que alguien venga a decir, oye, perdóname porque te traté mal. Oye, perdóname porque te ofendí. Eso es lo fácil. Pero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nos dé el valor de acercarnos y resolver una situación. Ahí está el reto. Y quizá algunos de nosotros tenemos que restaurar una relación. A lo mejor tienes que restaurar una relación con tu padre. A lo mejor tienes que restaurar una relación con tu madre. A lo mejor tienes que restaurar una relación con tu hermano de sangre. Pero probablemente también tienes que restaurar una relación con algún hermano de la iglesia. Estamos a punto de comenzar a estudiar Hechos 2:42 como grupos conexión. Y ahí lo vamos a hablar. Pero no solamente se trata de hablarlo, sino se trata de comenzar a ponerlo en práctica. Porque todos tenemos un lugar en la mesa hasta que en esa mesa se sienta alguien con quien nosotros quizá no afinamos tan bien. Porque todos tenemos un lugar en la mesa, sí, hasta que esa persona que no nos cae tan bien se sienta en ese lugar en el que nosotros pensamos que otra persona debería de sentarse. Sí, porque aceptamos a todos hasta que aquella persona que me ofendió se pone cerquita de mí. Hermano, Cristo ya eliminó todas las cosas que nos separan. ¿Por qué nos afanamos en poner más barreras? Quizá algunos tengan que realizar alguna llamada. Quizá algunos tengan que invitar a alguien a comer a su casa. Quizá algunos tengan que salir con alguna persona esta semana para eliminar todas esas diferencias. No dejemos pasar más tiempo. Necesitamos reflejar a Cristo hoy. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor.